con nosotros Eric Sanson, corresponsal en el Ecuador de Reporteros Sin Fronteras, organización no gubernamental internacional cuyo objetivo es defender la libertad de prensa en el mundo. Buenos días, Eric. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. La ley tiene temas controvertidos y esos son los que siempre se destacan porque obviamente son los que deben discutirse. Pero también hay aspectos positivos en este proyecto de ley y es mejor que lo diga una persona independiente de esta pugna. ¿Cuáles son esos aspectos positivos? Muchas gracias. Sí, es importante porque en un ambiente de debate polarizado, si uno se focaliza solamente sobre lo positivo o negativo, te terminan cayendo. Entonces, gracias por esa pregunta. Yo creo que Reporteros Sin Fronteras hizo notar observaciones como una contribución al debate antes de que sea votado, pocas horas antes de que sea votado. Por tanto, algunos de los artículos agregados a último minuto no fueron tomados en cuenta, pero nos parece interesante, por ejemplo, que se han reafirmado principios de base en el ejercicio periodístico, como la protección de las fuentes, el derecho a la clausura de conciencia, que permite a un periodista decir yo no voy a hacer eso porque no es ético, que se reafirme que no debe haber censura previa. Nos parece importante que se abre el espectro en términos de frecuencias radiales o televisivas. Yo creo que durante mucho tiempo demasiados grupos sociales, indígenas, comunitarios, o ciudadanos en general, han sido dejados de lado. Entonces, si bien preocupa un poco cómo van a ser repartidas esas frecuencias por tercios, nos parece muy vital, muy importante que se abra, que se democratice ese espectro. Entonces, esos son, por ejemplo, aspectos. También nosotros no tenemos nada que decir con relación a, por ejemplo, la excepción cultural. Eso es algo que existe en Francia, el hecho de que se reserve cuotas. Yo sé que no todo el mundo está de acuerdo, pero eso es algo que nos parece que existe en muchos países, reservar cuotas de producción para artistas nacionales, y todos los artículos sobre publicidad, protección de los niños, que nos parece corresponden a derecho internacional. Bueno, esa es la parte positiva en la cual incluso desde aquí nunca se ha criticado muchas de esas cosas. Obviamente cada uno tiene su propia opinión. Vamos a las partes controvertidas. Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, la ley reconoce, por ejemplo, la prohibición de censura previa. No podía ser de otra manera porque lo ordena la Constitución. Solo, sin embargo, hay mecanismos y disposiciones que ponen en riesgo esa prohibición de censura previa, así como el derecho de información. A su criterio, ¿cuáles son esos mecanismos o esas disposiciones? El comunicado de Reporteros Sin Fronteras indicaba que los principios nos parecían buenos, pero que de hecho las aplicaciones podían ser problemáticas. Hay un derecho de cualquier ciudadano a la seguridad jurídica. La seguridad jurídica dice que si vamos a ser juzgados, que cualquier norma sancionadora de cualquier actividad humana tiene que ser redactada de manera precisa, clara. Eso es el artículo 82 de la Constitución. Y la palabra clara es que no puede haber posibilidad de doble interpretación de una norma con la cual vamos a ser juzgados. Cualquier ciudadano tiene el derecho de saber lo que puede hacer, lo que no puede hacer, lo que es legal, lo que no es legal. Y muchos de los artículos sancionadores de la ley nos parece que no son muy claros. O sea, dejan una parte demasiado abierta a la subjetividad. Por ejemplo, a la subjetividad, digamos que ese es el peligro, porque realmente los tratados internacionales y la Constitución establecen estos parámetros. Incluso hay responsabilidades legales, penales y civiles desde hace 70 años. Eso se conoce. El asunto es que ahora se están estableciendo nuevos criterios sujetos a un consejo de regulación que va a dictar reglamentos, que va a incorporar criterios que seguramente son los que no están en los tratados ni en la Constitución. Eso habrá que verlo, pero por ejemplo, en el artículo 18 dice que los medios tienen el deber de cubrir y difundir hechos de interés público. El interés público puede ser definido de muchas maneras por muchos medios, depende del alcance del medio, si es nacional, local, etcétera. Y además depende de cosas que a veces los que escriben las leyes, los catedráticos, no están necesariamente al tanto. Por ejemplo, los medios aquí que yo conozco desde 23 años tienen problemas de personal. Por ejemplo, hasta medios grandes a veces tienen un número de reporteros pequeños y esos reporteros van a poder hacer que 2 notas al día. Eso da un cierto número de posibilidad de cobertura de hechos de interés público y se va a dejar de lado otros. Entonces, ¿quién va a decidir lo que es un hecho de interés público? Hay casos muy claros en los cuales los canales abusan. Por ejemplo, el que me viene a la mente es abril 2002, el golpe de Estado en contra del presidente fallecido Hugo Chávez, cuando todos los canales privados venezolanos en Venezuela se negaron a pasar ninguna imagen de los cerros, los
cuando el pueblo de Caracas empujaba para que regrese Hugo Chávez. Aquí, por ejemplo, no pasaba nada, sino dibujos animados, deporte, cosas así. Así fue un claro ejemplo de que aquí había una negación de pasar eso, pero por otros casos va a ocurrir el caso de que hay otros países, ponen a Monseñor Romero diciendo unas cosas, pero en El Salvador había una prensa comprometida con un gobierno terrorista, pues es que ese es el problema. Aquí no nos pueden comparar a nosotros con lo que ha pasado en Argentina o en Chile, donde plegaron a Pinochet o la dictadura de los desaparecidos, o en Honduras recientemente. Exactamente, entonces esos son ejemplos absolutamente fuera del sitio. Pero lo que quiero decir es que esa negación de difundir hechos de interés público existe, se han visto. Ahora, el problema con la redacción de ese artículo es que no está muy claro, y nuevamente la seguridad jurídica implica que la gente sepa con claridad lo que puede o no hacer. Por ejemplo, hay algunos artículos, prohibiciones que sí son claras aquí, que dicen todo, por ejemplo, la protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Esto está claro. Un canal no puede difundir mensajes que incitan al odio racial o al uso de la violencia ilícita. Bueno, eso ya pero es que claro, es que no han descubierto el agua tibia. Eso está escrito desde hace 35 años. Claro. Incluso la Convención Americana de Derechos Humanos, en el numeral 4 del artículo 13, dice que existe censura previa para toda la información que se refiera a espectáculos públicos, precisamente que tenga que ver con el acceso de los niños a esos temas. Pero eso resulta, es que ese es el problema, eso existe hace 35 años y eso no les interesa. Entonces aquí se habla de los cantantes, de la música, se habla del programa de los niños. Sin embargo, se monopolizan los goles hasta del fútbol y no los pueden pasar otros que también es información pública, pues de interés público los goles del Barcelona, y es prohibido para los demás canales pasarlos. Entonces el problema es que aquí lo que interesa es la información que se refiere al gobierno. Entonces se lo cubre con este gran cascarón de los niños y de todo lo demás que ya está escrito hace 35 años y que este gobierno que tiene 6 años no lo aplica, y resulta que lo que le interesa es otra cosa. Pues. A ver, por ejemplo, el artículo 22 dice algo que es claro, es que las personas tienen derecho en recibir información de relevancia pública que sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. Aquí, por ejemplo, otro problema, todas esas cosas, que una información sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada, son cosas que los periodistas profesionales deben hacer. Eso es parte de los códigos y lo hacemos todos los días. Ahora que unos lo hagan mal y otros lo hagan mejor, eso es otra El problema cosa. es que, por ejemplo, ¿qué cantidad? Ahí, por ejemplo, eso es impreciso. Aquí un juez o un consejo de regulación podría decidir que la cantidad de regulación es suficiente o no. Y ahí, por ejemplo, sí sería bueno que se precise eso. Por ejemplo, hay casos en los cuales hay datos de contextualización que son importantes. Por ejemplo, cuando hay conflictos de interés. Les doy un ejemplo. En Francia hay un diario que se llama Le Figaro, que es propiedad del grupo Dassault, que vende armas, etc. El grupo Dassault está involucrado en un escándalo de venta de botes a Taiwán, etc. Cada vez que el diario publica algo sobre eso, pone abajo del artículo, este diario es propiedad del grupo involucrado en ese artículo, claro, para que la gente sepa que aquí tienen que tomar ese artículo. Por ejemplo, eso sí sería lógico que se ponga, pero aparte de eso, ¿cuál es la cantidad de contextualización necesaria? O sea, si cada vez que una persona se presenta, por ejemplo, si el presidente Correa fue ministro de Palacio, entonces ¿cómo le vamos a poner si habla sobre tal cosa? ¿Es ministro de Palacio, presidente de la República o líder del partido? Porque tiene varios sombreros. Es que ese es el problema. Entonces tendría usted que llenar una página diciendo qué es lo que fue el señor que habló. O Pepe Ayala, que ha sido alto comisionado de derechos humanos, ha sido canciller. Bueno, entonces es que son